Nunca olvidaré aquel primer día en que mi mundo comenzó a derrumbarse. Era una mañana como cualquier otra, con el sol apenas asomando entre las montañas y el río murmurando como si todo siguiera igual. Pero para mí nada era igual. Ese día, mientras lavaba la ropa ajena en el agua fría, sentí un peso en el corazón, una especie de presentimiento que no podía explicar. Mi hijo, mi pequeño, mi razón de vivir no estaba bien. Tenía fiebre alta. Sus labios se veían pálidos y sus ojos brillaban con un destello que me aterrorizaba. Su respiración era débil, entrecortada, y yo no podía hacer nada más que sostener su manita diminuta entre mis manos, sintiendo cómo el miedo me consumía. Recuerdo que, mientras el río corría, con su sonido constante y tranquilizador, mi mente estaba en caos. Las ropas que lavaba parecían pesar el doble de lo normal, como si cada camisa, cada pantalón, absorbiera el dolor que sentía en ese momento. Sentí un nudo en la garganta, un dolor que no era físico, sino que se clavaba profundo en mi alma. Cada día que pasaba, veía cómo la vitalidad de mi hijo se iba apagando lentamente. No era un resfriado, no era algo pasajero, era algo que yo no podía reparar con simples remedios caseros o con amor, por más inmenso que fuera. Mientras lo veía recostado en la pequeña cama que habíamos logrado conseguir con tanto esfuerzo, me preguntaba si todo lo que había hecho valía la pena. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para lavar ropa ajena, para frotar cada mancha, para ganarme unas monedas que apenas alcanzaban para comprar el pan del día siguiente. Cada noche, regresaba a casa exhausta, con los músculos doloridos y la piel marcada por el sol, y aún así encontraba fuerzas para sostener a mi hijo, para acunarlo, para susurrarle que todo estaría bien, aunque en mi interior sabía que nada estaba bien. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Me senté en la orilla del río, dejando que el agua helada cubriera mis pies cansados y llenos de ampollas, mientras el llanto brotaba sin control. No había nadie a mi alrededor, solo el murmullo constante del agua y el canto lejano de algunos pájaros que parecían ajenos a mi sufrimiento. Lloré sin contención, como si el río mismo pudiera llevarse mi dolor. Cada lágrima que caía sobre mis manos parecía pesar toneladas, y sentí que mi fuerza, aquella que me había mantenido firme todos estos años, se estaba agotando. La enfermedad de mi hijo no era algo que se viera de inmediato. Era silenciosa e insidiosa, y cada día traía consigo un nuevo signo de alarma. Su pequeño cuerpo se debilitaba, sus mejillas se hundían, y yo, impotente, me preguntaba por qué alguien tan puro podía sufrir tanto. Había momentos en los que lo veía dormir y deseaba que nunca despertara, solo para que no tuviera que seguir sintiendo dolor. Y esas ideas me rompían el alma, porque una madre nunca debería desear eso, pero la desesperación tiene formas crueles de infiltrarse en el corazón. Aquel día, mientras lloraba sobre las piedras frías, algo extraño sucedió. Un hombre apareció al otro lado del río, caminando lentamente hacia mí. No era como cualquier otro hombre. Había en él una calma que contrastaba con la tormenta que sentía en mi interior. Su ropa era sencilla, pero su presencia irradiaba una serenidad que hacía que el aire alrededor pareciera más ligero. No podía ver su rostro con claridad al principio, porque mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero algo en él me hizo detener el llanto por un instante. Se acercó y con una voz suave, me ofreció un poco de agua clara en sus manos. Al principio dudé, no sabía si podía confiar en alguien, y menos en aquel momento con mi corazón en pedazos. Pero algo en su mirada me hizo tomar el vaso. El agua no estaba fría, no estaba caliente, era simplemente pura, como si al beberla el mundo se detuviera por un segundo, y yo pudiera respirar sin el peso de todo el miedo acumulado. Mientras bebía, sentí una paz que no había sentido en años, una paz que parecía entrar no solo por mi garganta, sino por cada poro de mi piel, cada fibra de mi cuerpo y cada rincón de mi alma. Fue entonces cuando lo vi. No fue un pensamiento, no fue un reflejo, fue una certeza inmediata y brutal. Lo reconocí. Mis ojos, a través de las lágrimas, se encontraron con los suyos y supe quién era. Era él, Jesús. No necesitó hablar, no necesitó tocarme, no necesitó prometer nada. Su sola presencia, su sola mirada, me llenó de esperanza. En ese instante entendí que todo aquello por lo que había luchado, todo el cansancio, el miedo, la soledad, no había sido en vano. No entendía cómo, no entendía por qué,
pero sentí que mi hijo, mi pequeño, mi razón de ser, todavía tenía un destino. Todavía recuerdo cómo sus ojos me miraban con compasión infinita, cómo su sonrisa apenas perceptible era un refugio en medio de mi tormenta. Por un momento olvidé la suciedad de mi ropa, el cansancio de mis brazos, la enfermedad que corroía a mi hijo. Solo existía él y la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No sabía cómo ni cuándo, ni de qué manera, pero en lo más profundo de mi ser supe que mi vida cambiaría a partir de ese instante. Todavía sentada en la orilla, con el río rozando mis pies y mis lágrimas secándose lentamente, sentí un calor en el pecho que no provenía del sol ni del agua. Era algo que venía de adentro, algo que me decía que no estaba sola, que mi hijo no estaba perdido, que había esperanza incluso en el lugar más oscuro y en el momento más desesperante. Y en ese instante, mientras el hombre se alejaba sin decir palabra, dejando atrás solo el sonido del río y la brisa ligera, supe que había comenzado algo que cambiaría mi vida para siempre. Todavía no lo sabía, pero aquel encuentro sería solo el inicio de una historia que me llevaría al borde de la desesperación absoluta, y finalmente a un milagro que desafiaría toda lógica. Mi vida estaba a punto de transformarse de maneras que jamás hubiera imaginado, y mientras regresaba a casa, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas, solo podía aferrarme a esa sensación, la sensación de que algo increíble estaba a punto de suceder, algo que no podría explicar con palabras, pero que cambiaría todo para mí y para mi hijo. Antes de que todo esto sucediera, mi vida no había sido fácil, pero al menos tenía una rutina, un ritmo que me daba cierta sensación de control. Vivíamos en una casita humilde, con paredes de barro y techo de zinc que crujía con cada tormenta. No era lujosa, ni bonita, ni siquiera cómoda, pero era nuestro hogar, y en él reinaba el amor. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba un café caliente para mí y algo sencillo para mi hijo, y luego nos disponíamos a enfrentar el día. La sonrisa de mi pequeño, aunque pálida y tímida, era la fuerza que me empujaba a seguir. Antes de la enfermedad, él corría por los pasillos con una energía que iluminaba cualquier rincón oscuro, con una risa que llenaba la casa de vida. Podía pasar horas jugando con los muñecos que le habíamos comprado con esfuerzo, o simplemente inventando historias sobre héroes y aventuras. Yo lo observaba, y me sentía orgullosa, aunque el dinero nunca fuera suficiente, aunque el cansancio se apoderara de mis brazos y mis piernas al final del día. Su alegría era contagiosa, y por un momento, todo parecía soportable. Pero todo cambió una tarde gris, cuando su risa se apagó y su cuerpo comenzó a temblar. Todo comenzó con fiebre, luego vinieron los vómitos, la debilidad y la palidez que me rompían el corazón. Cada visita al médico parecía arrojar palabras duras disfrazadas de profesionalismo. No hay mucho que podamos hacer. Su condición es grave. Es probable que no responda a los tratamientos convencionales. Esas palabras eran cuchillos en mi pecho. La esperanza que había mantenido viva, el hilo invisible que me sostenía, comenzó a deshilacharse. Recuerdo cada detalle del diagnóstico como si fuera ayer. El doctor miraba los exámenes con un gesto serio, como si incluso él temiera pronunciar las palabras que estaban a punto de salir. Intenté contener el llanto, pero no pude, no podía. Había trabajado toda mi vida para darle lo mejor a mi hijo, para mantenernos a flote, y ahora todo parecía inútil. La sensación de impotencia me envolvía, y por primera vez en años sentí miedo verdadero, un miedo que no podía ignorar ni callar. Mis días comenzaron a cambiar radicalmente. Lo que antes eran rutinas de trabajo y pequeñas alegrías, se convirtieron en un peregrinaje de hospitales, médicos y remedios. Cada intento médico parecía prometer una esperanza, solo para decepcionarme al final. Las largas colas, los diagnósticos incomprensibles, los tratamientos que dejaban efectos secundarios más duros que la enfermedad misma. Todo me consumía. La vida que conocía, aquella que tenía algo de tranquilidad y amor, se desmoronaba ante mis ojos. A veces me preguntaba cómo podía seguir adelante. Mi hijo, que antes corría y jugaba, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en cama, con los ojos hundidos y la respiración débil. Yo lo cuidaba día y noche, intentando aliviar su dolor, abrazándolo y cantándole canciones suaves para que durmiera, pero cada respiración difícil me partía el alma. No había consuelo que pudiera calmar mi angustia, no había comida que pudiera darle energía suficiente, ni palabras que pudieran llenar el vacío que la enfermedad dejaba en nuestra vida. El dinero se volvió un problema constante.
Cada consulta médica, cada medicamento, cada pequeño remedio costaba más de lo que podíamos pagar. Yo seguía lavando ropa ajena en el río, desde antes del amanecer hasta el anochecer, y aún así no era suficiente. Cada día me levantaba con la sensación de que no podía fallarle, que si yo dejaba de trabajar ni por un solo día, nuestro mundo se vendría abajo. Pero la realidad era cruel. Por más que trabajara, la enfermedad seguía avanzando, implacable e indiferente a mi esfuerzo y mi amor. Había momentos en que sentía que me estaba quedando sin fuerzas. Caminaba por la casa con los hombros caídos, con las manos agrietadas por el jabón y el agua fría, con el olor a lavandería pegado en la piel, mientras mi hijo dormía con fiebre alta y temblando de frío o calor. La casa parecía más pequeña, más oscura, como si cada pared presenciara mi dolor y me recordara lo poco que podía hacer para cambiarlo. Me sentía atrapada entre la necesidad de trabajar para sobrevivir y la necesidad de estar junto a mi hijo, de cuidarlo, de sostenerlo en mis brazos mientras el mundo parecía desmoronarse. Esa rutina desgastante, sin embargo, se convirtió en algo más que trabajo. Se volvió un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad, de la fragilidad de la vida y de lo efímero de la salud. Cada tarde, al regresar del río con las manos agrietadas y los pies doloridos, lo encontraba allí, acostado en la cama, con los ojos que imploraban ayuda. Y yo me sentaba a su lado, sin consuelo real, abrazándolo mientras él se aferraba a mí, y llorábamos juntas, sin palabras, solo con la desesperación compartida entre madre e hijo. Lo peor era que los días de esperanza eran cada vez más cortos. Los médicos me decían que su condición era grave, que podría no resistir mucho tiempo, y cada visita, cada tratamiento fallido, cada pastilla que no funcionaba, se sentía como un golpe más en el corazón. Empecé a cuestionar todas mis decisiones, mi fe e incluso mi capacidad para ser madre. ¿Cómo podía protegerlo si no podía cambiar lo inevitable? ¿Cómo podía seguir luchando cuando todo parecía perdido? El mundo seguía girando alrededor mío, ajeno a nuestro sufrimiento. Las vecinas hablaban de cosas triviales, los niños corrían y jugaban sin preocupación, y yo estaba atrapada en un ciclo de miedo y dolor que no tenía fin. Cada noche, cuando me recostaba junto a él, miraba su respiración y rezaba en silencio, suplicando por un milagro que no sabía si llegaría. La desesperación se mezclaba con la rutina, y la rutina se mezclaba con la soledad. Todo se sentía pesado, opresivo, como si estuviéramos atrapados en un mundo que no comprendía nuestro dolor. Y sin embargo, a pesar de todo, algo dentro de mí se negaba a rendirse completamente. Algo pequeño, débil, casi imperceptible, seguía creyendo que aún había esperanza, aunque no pudiera verla. Ese hilo minúsculo de fe era lo único que me mantenía despierta en medio de la noche, mientras vigilaba su respiración, mientras sentía como su vida pendía de un hilo. Y aunque parecía imposible, ese hilo sería el que me conduciría al momento que cambiaría todo, al instante en que todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el agotamiento, encontraría un propósito que jamás habría imaginado. No tardé en darme cuenta de que depender solo de la rutina y el amor no sería suficiente. La enfermedad de mi hijo avanzaba de manera silenciosa, pero implacable, y pronto comprendí que necesitábamos ayuda más allá de mis fuerzas y conocimientos. Así comenzó nuestra búsqueda, un camino lleno de médicos, remedios, diagnósticos contradictorios, y la constante sensación de que nada funcionaba. Cada día se convirtió en un reto, una prueba de fe y de paciencia que, aunque agotadora, no podía ignorar porque el precio de rendirse era demasiado alto: la vida de mi hijo. Al principio confiamos en los médicos del pueblo, aquellos que nos conocían desde siempre, que sabían de nuestras limitaciones económicas y de nuestras necesidades. Fueron amables, sin duda, pero pronto quedó claro que sus recursos eran limitados y que la enfermedad de mi hijo iba más allá de lo que podían tratar. Nos dieron medicamentos, tratamientos caseros, recomendaciones para mejorar la alimentación, pero nada parecía cambiar el curso de su condición. Cada día, al verlo más débil, sentía como mi corazón se quebraba un poco más. No pasó mucho tiempo antes de que emprendiera viajes más largos en busca de especialistas en la ciudad. Caminos polvorientos, buses llenos, noches sin dormir. Todo parecía insignificante frente al deseo de salvarlo. Cada consulta era un torbellino de emociones: esperanza, miedo, ansiedad, y sobre todo la impotencia de una madre que no puede cambiar la realidad con sus propias manos. Los médicos escuchaban mis descripciones, revisaban sus análisis y luego, con gestos graves, me explicaban la situación. Es complicado, decían.
hay opciones, pero ninguna garantiza nada. Cada frase era un recordatorio de que nuestra lucha estaba lejos de terminar, y que el tiempo no estaba de nuestro lado. Los tratamientos que probamos fueron variados y extenuantes. Píldoras, inyecciones, infusiones, terapias alternas. Cada uno prometía algo, y cada uno fallaba de manera silenciosa pero dolorosa. Cada intento fallido se sentía como un golpe directo al alma. Mi hijo lloraba, se retorcía de dolor, y yo, incapaz de protegerlo de todo aquello, lloraba con él. Empecé a sentir que incluso mi fe estaba siendo puesta a prueba. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Cómo podía un ser justo permitir que un niño tan inocente padeciera de esa manera? Las dudas comenzaron a corroerme. Cada noche mientras lo velaba preguntaba en silencio, casi susurrando, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a ti, mi pequeño? Y aunque intentaba mantener la calma y la esperanza, había momentos en los que la desesperación me invadía por completo. Mi fe se tambaleaba, balanceándose entre la necesidad de creer y la evidencia de la impotencia. Me sentía atrapada entre la oración y la razón, entre la esperanza y la amarga realidad que nos rodeaba. Durante esos días de búsqueda incansable, conocí a personas que intentaban ayudar con consejos, remedios caseros o historias de milagros pasados. Algunos me ofrecían palabras de consuelo, otros, aunque bien intencionados, solo aumentaban mi angustia con relatos de tragedias similares. Cada historia me recordaba lo frágil que era nuestra situación y lo poco que podía controlar. Sin embargo, también me enseñaron algo fundamental: la persistencia, la fuerza de seguir intentando incluso cuando todo parece perdido. Es un acto de amor que trasciende cualquier límite humano. A medida que avanzábamos en esta búsqueda, comenzaron a aparecer los primeros indicios de fatiga espiritual. Me encontraba rezando sin escuchar respuesta, llorando sin sentir consuelo, dudando de todo lo que alguna vez había creído. Las noches eran particularmente duras. Mientras él dormía, me sentaba junto a su cama, tomaba sus manitas, y me preguntaba cómo podía continuar enfrentando esta situación día tras día. La soledad se volvía insoportable, y la sensación de fracaso se mezclaba con cada lágrima que caía sobre sus sábanas. Intenté buscar alternativas en terapias alternativas, en personas que afirmaban tener conocimientos más allá de la medicina convencional. Algunos eran engaños, otros simplemente humanos que ofrecían lo que podían, pero sin la certeza de un resultado real. Cada intento fallido me dejaba más vacía, más cansada, más desesperada. Empezaba a sentir que todo lo que había hecho hasta ese momento, todos los sacrificios, no habían servido de nada. Cada noche me preguntaba si tendría la fuerza para continuar, si podría soportar otro día más viendo a mi hijo sufrir. Sin embargo, a pesar de la fatiga y el dolor, algo en mí seguía resistiendo. Era esa parte que me recordaba por qué luchaba, que me hacía recordar los momentos felices antes de la enfermedad, los abrazos, las risas, los juegos simples que llenaban nuestro hogar de alegría. Esa memoria se convirtió en un combustible invisible, que me impulsaba a levantarme cada mañana, a pesar de los músculos adoloridos, la piel agrietada y el cansancio extremo. Cada día, mientras caminaba hacia el río a lavar ropa ajena, lo hacía no solo por la necesidad económica, sino por la esperanza de que, de alguna manera, estos esfuerzos podrían salvarlo. El tiempo pasaba, y la desesperación crecía en paralelo con la enfermedad. Cada visita a un especialista, cada nueva pastilla, cada intento por aliviar su dolor, era una montaña que subía una y otra vez sin descanso. Sin embargo, la vida también me enseñaba pequeñas lecciones de resistencia, cómo un abrazo podía calmarlo un poco, cómo una palabra suave podía darle fuerza para resistir un momento más, cómo mi propio cuerpo y mente, aunque agotados, encontraban la manera de sostenernos a los dos. En esos momentos comencé a notar algo extraño. A pesar de la desesperanza evidente y de los fallos médicos, había instantes, fugaces pero poderosos, en los que sentía una especie de presencia que me confortaba. No era tangible, no podía tocarla ni explicarla, pero su sensación me daba un hilo de paz en medio del caos. No sabía qué era, ni cómo interpretarlo. Lo único que sabía era que me hacía sentir que no estábamos completamente solos, que había algo más allá de mi comprensión que podría cambiar nuestras vidas si tan solo pudiera encontrar el camino hacia ello. Así pasó el tiempo entre consultas, hospitales, remedios y noches de llanto.
hasta que un día llegué a un punto donde incluso los médicos más expertos me miraban con preocupación y algo de impotencia. Me dijeron claramente que no había garantías, que nuestro tiempo juntos podría estar contándose en semanas, y que debía prepararme para lo peor. Esa frase, dicha con tanta frialdad y verdad, me devastó. Me senté junto a mi hijo, sosteniendo su mano temblorosa, y lloré como nunca antes había llorado. En ese momento, todas las dudas, todos los miedos y todas las preguntas que había acumulado se mezclaron en un solo sentimiento, desesperación absoluta. Y sin embargo, incluso en medio de esa tormenta, una chispa persistía, una chispa pequeña, casi imperceptible, que me decía que aún había una posibilidad, que aún no habíamos llegado al final. Era débil, pero suficiente para empujarme un día más, un intento más, una oración más. No sabía cómo, no sabía cuándo ni dónde, pero sentía que algo extraordinario estaba por suceder, algo que podía cambiarlo todo, y devolvernos la esperanza que tanto habíamos perdido. Esa chispa, esa tenue luz en medio de la oscuridad, sería la que nos guiaría hacia el encuentro que definiría nuestras vidas. Nunca imaginé que podríamos llegar a un punto tan oscuro, un lugar donde la desesperación y el miedo se entrelazan hasta formar un nudo en el pecho que parece imposible de deshacer. Pero ahí estábamos, mi hijo y yo atrapados en una tormenta que parecía no tener fin. Los días de lucha habían dado paso a horas de angustia, y las noches se habían transformado en un ciclo interminable de temor, lágrimas y agotamiento absoluto. Mi pequeño, que antes reía y jugaba, ahora apenas podía abrir los ojos sin que el dolor lo atravesara. Recuerdo claramente el momento en que todo se volvió insoportable. Habíamos regresado de un hospital más, uno que prometía nuevas soluciones, nuevas esperanzas, y nos encontramos con la cruda realidad: la enfermedad había avanzado más rápido de lo que los médicos habían previsto. Su cuerpo estaba débil, frágil, casi translúcido bajo la luz mortecina de nuestra humilde casa. Sus respiraciones eran cortas y entrecortadas, como si cada inhalación le costara un esfuerzo monumental. Sentí que el mundo entero se me venía encima. Intenté mantener la calma, por él, por mí, por ese hilo invisible de esperanza que aún se resistía a desaparecer. Lo acosté con cuidado, lo arropé con todas las mantas que pude encontrar y me senté a su lado, sosteniendo su manita. Cada latido de su corazón me atravesaba, cada respiración débil me recordaba lo poco que podía hacer para salvarlo, y mientras lo observaba, un pensamiento oscuro comenzó a infiltrarse. ¿Y si esto termina ahora? ¿Y si lo pierdo? La sola idea me paralizaba, me desgarraba, me dejaba sin aliento. A medida que pasaban los minutos, la desesperación se hacía más intensa. La fiebre lo consumía, sus labios se volvían cada vez más pálidos, y su cuerpo se sacudía con espasmos que me hacían temblar de miedo. Intenté administrarle los medicamentos recetados, pero nada parecía surtir efecto. Cada acción, cada intento, se sentía inútil frente a la fuerza implacable de la enfermedad. Lloré con él, sosteniéndolo como si pudiera absorber todo su dolor con mi propio cuerpo, pero sabía que no era suficiente. La noche cayó como un manto oscuro sobre nuestra casa, y con ella llegó la soledad más profunda. El silencio se volvió abrumador, interrumpido solo por las respiraciones dificultosas de mi hijo, y el ocasional crujido de la madera bajo mis pies. Intenté rezar susurrando plegarias que casi se desvanecían en el aire, pero mi voz temblaba y mi corazón dudaba. Señor, por favor, no me lo quites, aún no estoy lista, aún no hemos terminado nuestro camino. Mis palabras eran un hilo frágil lanzado al vacío, y por momentos parecía que ni siquiera ellas tenían la fuerza de atravesar la oscuridad que nos rodeaba. Ese fue también el momento en que comencé a cuestionarlo todo. Cada sacrificio, cada hora de trabajo en el río, cada lágrima derramada, cada oración, todo parecía insignificante frente a la realidad que se desplegaba ante mí. Me preguntaba cómo un Dios justo podía permitir que un niño tan inocente sufriera tanto, cómo podía permitir que una madre luchara hasta el límite de sus fuerzas y aún así sintiera que todo se desmoronaba. La fe que había sostenido mi vida durante años parecía flaquear, deshilachándose bajo el peso del miedo y la impotencia. Desesperada, intenté buscar ayuda nuevamente. Llamé a todos los médicos que conocía, viajé de un lugar a otro, pregunté por tratamientos alternativos, remedios poco comunes, cualquier cosa que pudiera ofrecer una chispa de esperanza, pero cada intento fallido dejaba un vacío más profundo en mi corazón. La sensación de impotencia era aplastante, y por primera vez sentí que podía rendirme,
que podía dejarme llevar por la oscuridad que amenazaba con tragarnos a ambos. Una tarde, mientras lo observaba dormir con fiebre alta, me senté junto a él en la cama, y sentí que todo se derrumbaba. Sus ojos, apagados y llenos de dolor, me miraron por un instante, y yo supe que confiaba en mí para mantenerse con vida, aunque yo misma estuviera al borde del colapso. Lloré sin control, abrazándolo con toda la fuerza que me quedaba, suplicando en silencio que la vida le devolviera su salud, que el milagro que tanto anhelaba llegara, aunque no supiera cómo ni cuándo. Cada respiración suya era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la urgencia de un cambio que parecía imposible. El agotamiento físico y emocional me llevaba al límite. Mis brazos estaban doloridos por sostenerlo, mis piernas temblaban de cansancio, y mis ojos estaban enrojecidos por noches sin dormir. Cada comida que tomaba se olvidaba. Cada hora de descanso parecía un lujo imposible, pero a pesar de todo, seguía ahí, a su lado, incapaz de rendirme. Había algo dentro de mí que se negaba a dejarlo solo, que me decía que aún quedaba un hilo de esperanza, aunque apenas pudiera sentirlo. En ese momento de crisis absoluta, la realidad se volvió insoportable. La enfermedad de mi hijo no solo lo estaba destruyendo físicamente, sino que también estaba consumiendo mi espíritu. Sentía que todo mi mundo se reducía a esa habitación, a su respiración débil, y a mis lágrimas interminables. La desesperanza me rodeaba saturando cada espacio, cada pensamiento, cada fibra de mi ser. Me encontraba atrapada entre la vida y la muerte, entre el amor y la impotencia, entre la fe y la duda más profunda que jamás había sentido. Fue en medio de esa oscuridad total que algo cambió, aunque todavía no lo comprendía. Mientras lloraba junto a él, sosteniéndolo con la última fuerza que me quedaba, sentí un ligero cambio en el aire. No era físico, no era visible, pero había algo que hizo que mi corazón latiera con un ritmo distinto, algo que me indicó que no estábamos solos, que algo más estaba observando, esperando el momento exacto para intervenir. No entendía qué era, pero la sensación fue suficiente para hacerme suspirar, para mantenerme despierta y vigilante, para recordar que incluso en el abismo más profundo, aún existe una luz que puede aparecer cuando menos lo esperas. Y así, en medio de la crisis máxima, con la desesperación a flor de piel y la certeza de que podíamos perderlo en cualquier instante, comenzó a gestarse algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía saberlo todavía, no podía entenderlo, pero ese momento de angustia absoluta sería la antesala del encuentro que traería paz, esperanza y el milagro que mi corazón había estado buscando durante tanto tiempo. La tormenta no había terminado, pero algo había empezado a moverse, invisible pero poderoso, dispuesto a cambiar nuestro destino para siempre. Aquel día, cansada y derrotada, decidí tomar un breve descanso a orillas del río, como tantas otras veces, pero esta vez no solo buscaba descanso físico, sino un respiro para mi corazón y mi mente destrozada. Mis pies estaban hinchados y doloridos por tantas horas de trabajo, mis brazos adoloridos por frotar ropa ajena, hasta que la piel estaba casi irreconocible, y mis ojos estaban rojos y cansados de tanto llorar. Me senté en la orilla, dejando que el agua fría tocara mis pies mientras el murmullo constante del río parecía susurrarme palabras que no podía comprender, palabras que me pedían que no me rindiera, aunque yo no supiera a quién escuchaba. Lloré como nunca antes, sollozando sin control mientras la desesperación y el agotamiento se mezclaban en un cóctel insoportable. Cada lágrima que caía sobre mis manos y la tierra parecía arrastrar consigo pedazos de mi esperanza, pedazos de mi fuerza. Me sentía completamente sola, como si el mundo entero hubiera decidido girar sin nosotros, como si la vida hubiera decidido que la justicia y la bondad no tenían cabida en nuestra historia. Fue entonces cuando apareció él. Al principio pensé que mi mente estaba jugando trucos debido a la fatiga extrema y a la angustia acumulada. Vi a un hombre acercándose lentamente, con una presencia que irradiaba calma y serenidad. No caminaba como los demás, no se movía con prisa ni con preocupación, sino que avanzaba con una seguridad y un propósito que parecían desafiar el tiempo mismo. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había una profundidad, una luz que parecía ver más allá de mi dolor, más allá de la enfermedad de mi hijo, más allá de mí misma. Se detuvo a unos pasos de mí, y en su mirada sentí algo que no había sentido en años: paz. Paz pura, absoluta, que me inundó de manera inmediata, como si todo el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros por un instante. No necesitó palabras al principio, su sola presencia hablaba con una fuerza que superaba cualquier lenguaje.
Por un momento el río dejó de sonar, el viento dejó de moverse, y todo a mi alrededor parecía detenerse, como si el universo mismo reconociera la importancia de ese encuentro. Fue entonces cuando me ofreció agua, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Tomé el vaso con manos temblorosas, dudando incluso de mi propia cordura, pero al beberla, sentí una claridad, una frescura que no era solo física sino espiritual. Era como si cada célula de mi cuerpo respirara de nuevo, como si la desesperanza y el miedo fueran lavados lentamente, reemplazados por una sensación de seguridad y calidez que nunca antes había experimentado. Y entonces lo vi claramente. Mis lágrimas habían disminuido, y pude contemplar su rostro con detalle. Su expresión era amable y compasiva, su mirada penetrante pero suave, y un sentimiento indescriptible me envolvió. Lo reconocí en el instante más puro de certeza que jamás había sentido. Era Jesús, no había duda, no había ilusión. Era Él, todo lo que había buscado, todo lo que había esperado, todo lo que había implorado en mis noches de llanto, se manifestaba en esta presencia serena y poderosa. No pude hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, bloqueadas por la intensidad del momento y la mezcla de miedo, asombro y alivio que sentía. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante pensé que podría reventar de tanta emoción acumulada. Todo el cansancio físico y emocional, toda la angustia, toda la desesperanza de meses enteros, se concentró en ese instante, pero no como un peso insoportable, sino como una antesala de lo que estaba por suceder: la esperanza. Él no necesitó pronunciar ninguna palabra. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier discurso o promesa. Era una certeza que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Todo estaría bien, mi hijo no estaba perdido, y yo no estaba sola en esta lucha. Sentí que podía respirar nuevamente, que podía sostener mi corazón roto, y encontrar fuerzas que creía perdidas. Su mirada era un refugio, un puerto seguro en medio de la tormenta más violenta que jamás había enfrentado. Con cada segundo que pasaba, sentía que algo dentro de mí cambiaba. La desesperación que me había consumido durante meses, comenzaba a ceder paso a una calma absoluta, a una esperanza que ya no era débil ni frágil, sino poderosa y tangible. Sabía sin lugar a dudas, que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con palabras humanas, pero que era real, palpable y transformador. Mi mente recordaba todas las noches de llanto, todos los viajes, todas las consultas médicas, todos los remedios fallidos, y de repente comprendí que nada de eso había sido en vano. Todo, absolutamente todo, me había llevado a este momento, a este encuentro que cambiaría nuestras vidas para siempre. La certeza de su presencia me hizo sentir que, aunque aún no entendiera cómo, mi hijo tendría una oportunidad de sanar, y que yo tendría la fuerza para acompañarlo hasta el final de su proceso. Por un instante simplemente me senté junto al río, respirando profundamente, observando cómo la luz del sol comenzaba a reflejarse en el agua, creando destellos que parecían bailar alrededor de nosotros. Era un instante de paz que me hablaba de milagros, de fe y de la posibilidad de que todo aquello por lo que había sufrido y luchado tuviera un propósito mucho mayor del que podía comprender. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no residía solo en mis esfuerzos humanos, sino en la conexión con algo más grande, algo divino que podía guiar nuestros pasos incluso en la oscuridad más profunda. Mi corazón estaba abierto, mi alma receptiva, y por primera vez en meses, sentí que la esperanza no era solo un sueño, sino una realidad que estaba a punto de manifestarse en nuestras vidas. Ese encuentro, silencioso pero poderoso, fue el inicio de una transformación que no podía ver completamente todavía. No sabía cuándo ni cómo, pero sentí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar radicalmente. Y mientras regresaba a casa después de ese instante casi eterno junto al río, supe que algo maravilloso nos esperaba. Un milagro que desafiaría toda lógica, que devolvería la vida a mi hijo y la fe a mi corazón, y que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia, lleno de esperanza, amor y fe inquebrantable. Después de aquel primer encuentro junto al río, sentí que algo había cambiado dentro de mí, pero no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. La sensación de paz y esperanza que había experimentado se mantenía, sí, pero aún había un vacío, un anhelo profundo de sentir su presencia de manera más cercana, de recibir la certeza absoluta de que todo estaría bien. Aquella noche, mientras lo arropaba él en su cama, percibí un susurro interior que me guiaba nuevamente hacia la orilla del río,
como si algo invisible me invitara a acercarme, a abrir mi corazón de manera completa, a recibir lo que mi alma necesitaba desesperadamente. Caminé por los senderos conocidos, guiada por un impulso que no comprendía, mientras el cielo nocturno se extendía sobre mí como un manto oscuro y silencioso. Las estrellas brillaban con una luz tenue, pero constante, y el murmullo del río parecía llamarme por mi nombre, recordándome que no estaba sola, que alguien más estaba allí, esperando pacientemente mi llegada. Cada paso que daba se sentía más ligero que el anterior, como si el cansancio de los meses de lucha se disolviera lentamente con cada respiración que tomaba, con cada sonido del agua que fluía junto a mí. Al llegar a la orilla, lo vi de nuevo. Estaba allí inmóvil, pero irradiando una luz y una paz que desafiaban cualquier descripción humana. No necesitó acercarse, su sola presencia llenaba el espacio, llenaba mi corazón y mi mente con una claridad que parecía atravesar hasta lo más profundo de mi ser. Mis lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un alivio tan profundo que me resultaba difícil contenerlas. Todo el miedo, toda la ansiedad, todo el dolor acumulado se transformaban en un sentimiento inmenso de fe y seguridad. Se acercó lentamente, y al hacerlo, sentí un calor que no provenía del sol ni del aire, sino de su propia presencia. Era un calor que penetraba en cada fibra de mi cuerpo, que hacía vibrar mi alma, que llenaba cada rincón de miedo y duda con una fuerza serena e indiscutible. Al mirarlo a los ojos comprendí que no había nada que temer, que todo lo que había sufrido hasta ese momento no era en vano, y que mi hijo, mi pequeño, todavía tenía un destino que cumplir. Su mirada no solo transmitía compasión, sino una certeza absoluta, un conocimiento profundo de todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir. Fue entonces cuando habló, aunque no con palabras audibles, sino directamente en mi corazón y mente. Sentí cada frase, cada intención, cada promesa como si fueran parte de mi propia respiración. No temas, no estás sola. He escuchado tus lágrimas, he sentido tu dolor, y estoy aquí para ti y para tu hijo. Confía, porque la vida que él aún tiene está en mis manos, y todo se hará conforme a mi voluntad. No había necesidad de palabras humanas. Su mensaje era directo, puro y poderoso, penetrando más allá de cualquier duda que pudiera haber tenido. Mientras estaba allí observando cada gesto, cada movimiento sutil de su ser, percibí algo extraordinario. Podía sentir cómo su amor fluía hacia mí como un río de luz, como si me envolviera por completo, llenando cada vacío que la desesperación había dejado. No había sombra de miedo, ni ápice de duda, solo una certeza inquebrantable de que todo cambiaría, de que lo imposible era posible, de que un milagro se estaba gestando en nuestro camino, y que mi hijo, ese pequeño ser por el que había luchado con todas mis fuerzas, estaba a punto de recibir la vida nuevamente. Me acerqué sin siquiera pensar en mí misma, y extendí mis manos hacia él, sintiendo un impulso irresistible de tocar, de estar cerca, de ser parte de esa energía que parecía envolver todo mi ser. Su mirada nunca se apartó de la mía, y en ese instante sentí que nuestras almas se conectaban de manera profunda, que todo el dolor, toda la angustia, toda la lucha se transformaba en un solo hilo de esperanza y amor. Fue un contacto que no requería palabras ni gestos. Era un encuentro de almas, un puente entre lo humano y lo divino que me llenaba de una paz indescriptible. Sentí como mi corazón, que había estado roto en millones de pedazos, comenzaba a unirse lentamente, pieza por pieza, bajo la influencia de una fuerza que no era mía sino de él. Cada respiración que tomaba se volvía más profunda, más clara, como si todo el aire estuviera cargado de vida y energía divina. Mis pensamientos, antes llenos de miedo y desesperación, ahora se tornaban claros, centrados, llenos de un entendimiento profundo de que lo que estaba ocurriendo no era un simple azar, sino un acto de amor absoluto, que trascendía la comprensión humana. Su presencia también parecía extenderse hacia mi hijo, aunque aún no lo veía. Sentí como una corriente de energía y vida que fluía hacia él, como un río invisible que comenzaba a reparar lo que la enfermedad había dañado. Podía sentir cada célula de su cuerpo vibrando con una fuerza nueva, como si la vida misma estuviera siendo restaurada desde un lugar que no pertenecía a este mundo, sino a un reino donde la fe y el amor son la base de toda existencia. Durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos, permanecí allí completamente absorta en esa conexión, sin miedo, sin duda, solo con una certeza absoluta de que nuestra historia estaba a punto de cambiar.
Y mientras me sostenía en esa experiencia, entendí algo que hasta ese momento me había resultado imposible de comprender. El verdadero milagro no se trata solo de la sanación física, sino de la transformación del corazón, de la restauración de la fe, de la comprensión de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino. Antes de que me diera cuenta, él comenzó a retirarse lentamente, sin prisa, dejando tras de sí una sensación que aún puedo describir como un calor en mi pecho, una claridad en mi mente y una paz en mi alma que jamás había sentido antes. Mis lágrimas caían libremente, pero esta vez eran de gratitud y alivio. Su partida no fue un adiós, fue un estoy aquí, una promesa silenciosa de que lo que estaba por venir no solo era posible, sino inevitable. Esa noche, mientras regresaba a casa con el corazón lleno y la mente tranquila, supe que algo extraordinario había comenzado. No podía ver todavía la sanación completa de mi hijo, pero sentía que su vida estaba siendo sostenida por una fuerza superior, que nada ni nadie podría detener. Mi fe, que había estado vacilante, ahora se aferraba con fuerza, como un ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta. Y supe, con una certeza absoluta, que nuestro milagro estaba cerca, y que mi hijo volvería a jugar, a reír y a vivir como nunca antes lo había hecho. Nunca olvidaré la mañana en que todo cambió. El sol se levantaba tímidamente, proyectando rayos dorados sobre nuestra humilde casita, y algo en el aire parecía distinto, más ligero, más lleno de vida. Me desperté antes que mi hijo, como era costumbre, con los músculos adoloridos y el corazón todavía cargado de la fatiga de los meses de lucha. Caminé con pasos lentos hacia su habitación, esperando encontrarme con el rostro pálido y apagado que había visto tantas veces, pero lo que encontré superó cualquier expectativa, cualquier esperanza que hubiera osado mantener en mi corazón. Ahí estaba él, mi hijo, sentado en la cama, con el cabello despeinado pero brillante bajo la luz del sol, respirando con normalidad, con los ojos abiertos y llenos de vida. Sus mejillas tenían color, sus labios eran rosados y firmes, y un brillo de alegría inundaba su rostro. Por un momento pensé que mi mente me estaba engañando, que la fatiga y los meses de angustia habían creado una ilusión. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, y su sonrisa se desplegó con inocencia pura, comprendí que lo que estaba ocurriendo era real. «Mamá», exclamó con la voz clara, llena de fuerza y energía. «Estoy bien, mira mamá, estoy jugando». Se levantó y comenzó a correr por la habitación riendo, girando sobre sí mismo como si los últimos meses de sufrimiento nunca hubieran existido. Yo me quedé paralizada, con las manos sobre mi pecho, incapaz de contener las lágrimas que comenzaron a brotar sin control. Era una mezcla de alivio, gratitud y asombro. La incredulidad inicial dio paso a una certeza profunda. Mi hijo había sido sanado de manera completa, inexplicable y milagrosa. Corrí hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños brazos me envolvían mientras sus risas llenaban el espacio que antes había sido únicamente dolor. Cada latido de su corazón parecía más fuerte, más firme, como si la vida misma hubiera regresado a su cuerpo con una intensidad que no conocía. Podía sentir la energía recorrer cada parte de su ser, como si cada célula se hubiera renovado en un instante, como si la enfermedad que lo había consumido durante tanto tiempo fuera barrida de su cuerpo por una fuerza invisible, perfecta y divina. Intenté buscar explicaciones racionales, intentando entender cómo era posible. Habíamos pasado por médicos, tratamientos, remedios y terapias, todos ellos fallidos, y aún así, frente a mis ojos, mi hijo estaba vivo y saludable. La lógica no podía abarcar lo que estaba presenciando, y pronto comprendí que no había explicación humana suficiente. Lo que había sucedido era un milagro, un acto que solo podía atribuirse a algo superior, a una intervención divina que había escuchado nuestras plegarias más profundas, y había respondido de manera directa, evidente e innegable. Me senté en el suelo, todavía abrazando a mi hijo, incapaz de articular palabra alguna. El silencio de la mañana estaba lleno de vida, de movimiento y de un gozo indescriptible. Mi corazón latía desbocado, y las lágrimas corrían libremente, mezclándose con risas y sollozos de gratitud. Cada respiración que tomábamos juntos, se sentía como un regalo, como un recordatorio tangible de que la vida, la verdadera vida, había regresado a nosotros. Pasaron los minutos y luego las horas, y mi hijo continuó con su energía renovada. Comenzó a jugar con sus juguetes, a correr por la casa, a hablar y preguntar cosas como si nada hubiera ocurrido. Cada gesto, cada palabra,
Cada movimiento confirmaba que la sanación era completa, que la enfermedad que lo había consumido había desaparecido por completo. Era un milagro que superaba cualquier expectativa, cualquier explicación científica, cualquier lógica humana. Decidí llamar a los médicos que habían seguido su caso, incapaz de creer que podía estar sucediendo. Cuando llegaron, observaron con asombro cómo mi hijo corría, reía y jugaba sin la más mínima señal de la enfermedad que les había preocupado durante meses. Revisaron su historial, sus exámenes y su evolución, pero no pudieron ofrecer ninguna explicación. Su mirada combinaba incredulidad con respeto, y aunque intentaron racionalizar lo sucedido, pronto tuvieron que admitir que lo que estaban viendo escapaba de cualquier conocimiento médico. Era un milagro en toda regla, un acto de fe y esperanza hecho realidad ante sus ojos. Mientras los médicos se marchaban, yo me quedé sola con mi hijo, abrazándolo y mirándolo con asombro. Mi corazón se desbordaba de gratitud, y un sentimiento de reverencia profunda me invadió. No solo se trataba de la recuperación física, sino de la transformación espiritual que estaba ocurriendo en mi vida. La certeza de que no estábamos solos, de que nuestras plegarias habían sido escuchadas y respondidas, me llenaba de una fe que nunca había experimentado antes. A lo largo de ese día, observé cómo cada movimiento de mi hijo reflejaba vitalidad y alegría, y comprendí que la sanación no solo había restaurado su cuerpo, sino también nuestra relación, nuestra conexión y nuestra esperanza. El milagro había llegado, y con él una nueva oportunidad de vivir, de amar y de creer en lo imposible. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra de mi hijo era un testimonio silencioso del poder de la fe y de la intervención divina. Mientras lo veía jugar bajo la luz del sol, sentí una fuerza interior que me decía que nuestra vida jamás volvería a ser igual. Habíamos pasado por el dolor, la desesperación y la impotencia más absoluta, y ahora en un instante, todo había cambiado. No podía explicarlo con palabras, pero podía sentirlo en lo más profundo de mi ser. La esperanza, la fe y el amor habían triunfado sobre la enfermedad y la desesperación. El milagro no era solo la recuperación de mi hijo, sino la certeza de que lo imposible puede suceder cuando la fe y el amor guían nuestros corazones. Esa noche, mientras lo arropaba y observaba cómo dormía plácidamente, comprendí que nada volvería a ser igual. La enfermedad que había oscurecido nuestra vida por tanto tiempo, había sido reemplazada por un brillo de vida y esperanza que iluminaba nuestro hogar. Y mientras sus respiraciones tranquilas llenaban la habitación, supe que el milagro había llegado para quedarse, no solo en su cuerpo, sino también en nuestros corazones, para recordarnos que incluso en los momentos más oscuros la luz puede aparecer, transformando la desesperación en alegría y la duda en fe inquebrantable. Después del milagro, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Lo que antes había sido desesperación, cansancio y miedo, se transformó en un flujo constante de gratitud, alegría y esperanza. Cada día que pasaba junto a mi hijo era un recordatorio de que la vida podía renacer, que la fe podía mover montañas, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz podía encontrar su camino hacia nosotros. Era como si un velo hubiera sido levantado de mis ojos y del corazón, permitiéndome ver el mundo de manera diferente, con una claridad y un aprecio que antes me resultaban imposibles. Al principio la transformación fue más interna que externa. Cada amanecer me encontraba agradecida por la simple existencia de mi hijo, por su respiración tranquila, por la fuerza de su corazón latiendo con vigor. Ya no me preocupaba solo por sobrevivir ni por cumplir con las obligaciones diarias para mantenernos, sino que podía detenerme un momento y contemplar, con asombro y reverencia, la maravilla de la vida que me había sido devuelta. Cada gesto de mi hijo, cada risa espontánea, cada juego inocente, se convirtió en un tesoro que yo valoraba con toda mi alma. Mi fe, que había vacilado durante tantos meses, ahora era inquebrantable. Sentía una conexión profunda y constante con Jesús, con esa presencia que me había mostrado que no estábamos solos, que la desesperación no tenía la última palabra, y que incluso lo imposible podía hacerse realidad si uno se aferraba a la fe y al amor. No era solo fe ciega, era una certeza profunda, una confianza que trascendía cualquier duda y cualquier miedo que pudiera surgir. Cada oración que pronunciaba ahora estaba llena de gratitud y entendimiento, y no solo pedía, sino que también agradecía por la vida, la salud y la oportunidad de vivir plenamente. Físicamente la transformación también era evidente. Mi hijo recuperó toda su energía y vitalidad. Corría por la casa, jugaba en el patio,
Reía y gritaba de alegría con una intensidad que me recordaba a los días anteriores a la enfermedad, pero esta vez con una fuerza renovada. Podía verlo crecer, aprender y explorar el mundo con curiosidad y entusiasmo, sin que la sombra de la enfermedad volviera a tocarlo. Cada día era un regalo, y cada momento compartido se sentía más valioso que cualquier riqueza material que hubiera podido obtener en toda mi vida. Yo también cambié. La rutina agotadora de lavar ropa en el río, de recorrer caminos interminables y enfrentar la desesperación, se transformó en un trabajo lleno de propósito y gratitud. Ya no lo hacía solo por sobrevivir, sino con la conciencia de que cada esfuerzo, cada gota de sudor, cada sacrificio, había sido parte de un camino que nos había llevado hasta este milagro. Mis manos seguían agrietadas, mis pies doloridos, pero mi espíritu estaba ligero y lleno de alegría. Cada día que caminaba hacia el río, lo hacía con un corazón lleno de gratitud, sintiendo que la vida me había otorgado una segunda oportunidad para valorar lo verdaderamente importante, el amor, la fe y la familia. La transformación también se extendió a mi manera de ver el mundo y a mis relaciones con los demás. Comencé a notar la belleza en las cosas simples, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del agua del río, la risa de los vecinos, la calidez del sol sobre la piel. Cada gesto de bondad de las personas a nuestro alrededor se volvió más significativo, más valioso. Me di cuenta de que la vida es un tejido delicado de momentos y de relaciones, y que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. El cambio más profundo, sin embargo, se encontraba en mi interior. La desesperación, el miedo y la duda que me habían acompañado durante meses fueron reemplazados por una fuerza y una resiliencia que no sabía que poseía. Aprendí que la vida puede ser frágil y dolorosa, pero también increíblemente hermosa y poderosa, y que nuestra capacidad para resistir y amar es infinita cuando se combina con la fe y la esperanza. Cada desafío que enfrenté se transformó en una lección. Cada lágrima derramada se convirtió en un símbolo de fortaleza, y cada noche oscura que atravesamos juntos con mi hijo se volvió una prueba superada que nos unió aún más. Mi hogar, que antes estaba marcado por la preocupación y el cansancio, ahora estaba lleno de luz y de alegría. Las paredes, aunque humildes, reflejaban la paz y la gratitud que sentíamos. Mi hijo corría por los pasillos, jugaba con sus juguetes, contaba historias, reía y soñaba, y yo me sentaba a observarlo, con el corazón lleno, consciente de que cada momento era un regalo precioso que no debía desperdiciar. La enfermedad que nos había consumido durante tanto tiempo, se había convertido en un recuerdo lejano, una sombra que nos recordaba lo frágil que es la vida, pero también lo poderosa que puede ser la fe y el amor. A medida que pasaban los días, empecé a compartir nuestra historia con otras personas, no solo para relatar el milagro, sino para transmitir el mensaje de esperanza y transformación que habíamos experimentado. La gente nos escuchaba con atención, algunos con lágrimas en los ojos, otros con incredulidad, pero todos podían sentir la autenticidad de lo que habíamos vivido. Nuestra historia no era solo sobre un milagro físico, sino sobre la transformación de una madre y un hijo, que habían atravesado la oscuridad más profunda, y habían emergido con la fe y la vida restauradas. La transformación también afectó mi perspectiva sobre la riqueza y la abundancia. Comprendí que el verdadero tesoro no reside en el dinero ni en las posesiones materiales, sino en la vida, en la salud, en la capacidad de amar y ser amado, y en la conexión con lo divino. Cada día que trabajaba en el río, cada esfuerzo realizado por amor a mi hijo, se sentía ahora como un acto sagrado, una expresión de gratitud y de fe que trascendía lo material. En los momentos de silencio, cuando observaba a mi hijo dormir profundamente, sentía una conexión intensa con Jesús, con esa presencia que nos había acompañado durante los días más oscuros y nos había guiado hacia la sanación. Podía sentir su amor fluyendo a través de nosotros, consolidando la fe que se había fortalecido en los días de prueba y elevando nuestra existencia a un nivel de conciencia y gratitud que jamás había experimentado. Era una transformación completa, que abarcaba cuerpo, mente y espíritu, y que nos permitía enfrentar el futuro con una fuerza y una esperanza inquebrantables. Así fue como después de tanto sufrimiento nuestra vida se transformó radicalmente. La enfermedad que había oscurecido nuestros días se convirtió en un recuerdo que fortalecía nuestra fe, la desesperación se transformó en alegría y gratitud, y la lucha diaria se convirtió en una expresión de amor, esperanza y propósito. Cada día era un regalo,
cada momento compartido un milagro, y cada respiración un recordatorio de que la fe y el amor pueden mover montañas y traer vida donde antes solo había dolor. Después del milagro, mi vida ya no se trataba solo de mi hijo y de mí. Habíamos atravesado un camino tan oscuro y doloroso, y habíamos experimentado un milagro tan extraordinario, que sentí la necesidad de compartir nuestra historia, no por orgullo ni vanidad, sino por el profundo deseo de que otros también pudieran experimentar la esperanza, la fe y la transformación que habíamos recibido. Lo que nos había sucedido era demasiado grande para mantenerlo en silencio, y cada encuentro con alguien nuevo se convirtió en una oportunidad de transmitir ese mensaje de luz y amor. Comencé compartiendo nuestra historia con familiares y vecinos, aquellos que habían estado cerca durante los momentos más difíciles. Recuerdo que al principio dudaba, pensando que quizá no me entenderían o que tal vez mi relato sonarían exagerado, pero pronto me di cuenta de que cada palabra, cada detalle de nuestro sufrimiento y nuestra recuperación, tocaba el corazón de quienes escuchaban. Vi lágrimas en los ojos de personas que jamás imaginé que se conmoverían, y sentí como la incredulidad daba paso a la esperanza. Cada historia de sufrimiento que alguien más compartía conmigo encontraba un eco en nuestra experiencia, y pronto nuestra historia se convirtió en un puente que unía corazones heridos y almas en búsqueda de consuelo. Las noticias de la sanación milagrosa de mi hijo comenzaron a propagarse más allá de nuestro pequeño vecindario. Algunos vecinos llevaron la noticia a otras comunidades cercanas, y pronto personas que no nos conocían vinieron a buscarnos, deseando escuchar de primera mano lo que había ocurrido. Era un flujo constante de rostros expectantes, preguntas llenas de curiosidad y de necesidad de esperanza. Cada encuentro me recordaba la fragilidad de la vida, pero también la fortaleza que puede surgir cuando la fe y el amor se combinan con la gracia de lo divino. Al principio, hablar de nuestra experiencia era abrumador. Cada relato implicaba revivir los momentos más difíciles, los días de angustia y desesperación junto a la enfermedad de mi hijo. Pero también me di cuenta de que al contar nuestra historia, podía ofrecer un refugio de esperanza a quienes se sentían atrapados en la oscuridad. Las madres que habían perdido la fe, los padres que veían a sus hijos sufrir, las personas que enfrentaban situaciones imposibles, todos encontraban en nuestras palabras un rayo de luz, un recordatorio de que incluso en medio de la desesperación, la vida podía cambiar de manera extraordinaria. Comencé a notar cómo nuestra historia impactaba de formas que no había anticipado. Personas que escuchaban nuestro testimonio sentían la necesidad de reflexionar sobre sus propias vidas, de reconectar con la fe que habían perdido, de abrir sus corazones a la posibilidad de que lo imposible podía ocurrir. Algunos lloraban, otros se abrazaban, muchos expresaban gratitud por poder escuchar algo que les devolviera la esperanza. Y yo, mientras observaba estas reacciones, comprendí que nuestro milagro no solo había sanado a mi hijo, sino que se había convertido en un faro que guiaba a otros hacia la luz. La transformación no se limitó solo a palabras. Algunos que nos visitaban comenzaron a experimentar cambios en sus propias vidas. Historias de curaciones físicas, de alivio emocional y de reconciliaciones familiares comenzaron a llegarme poco a poco. No podía explicarlo con lógica ni ciencia, pero sentía que la energía, la fuerza y la fe que nos habían sostenido durante los momentos más difíciles ahora fluían hacia otros, tocando vidas de maneras inesperadas y profundas. Cada relato que me contaban me llenaba de asombro y gratitud. Era como si nuestra experiencia se multiplicara y trascendiera más allá de lo que habíamos imaginado. Decidí entonces organizar pequeños encuentros en los que compartía nuestra historia más ampliamente, con vecinos, amigos, y hasta con personas que viajaban desde otros pueblos solo para escucharnos. Cada reunión estaba impregnada de emoción y de un silencio reverente, donde todos podían sentir la autenticidad de lo que relataba. No se trataba de enseñar ni de imponer, sino de ofrecer testimonio, de mostrar que la fe puede sostener incluso cuando todo parece perdido, y que los milagros pueden ocurrir en cualquier momento, de manera inesperada y poderosa. Lo más sorprendente fue notar cómo la historia de la sanación de mi hijo comenzó a inspirar a otros a actuar con bondad y amor. Algunos comenzaron a ayudar a sus vecinos, otros se dedicaron a acompañar a personas enfermas o necesitadas, y muchos comenzaron a reevaluar sus propias vidas, buscando formas de fortalecer su fe y su esperanza. La transformación que habíamos experimentado ya no era solo nuestra, se había expandido tocando vidas de manera tangible, creando una cadena de luz y de fe que parecía inquebrantable. Incluso quienes inicialmente eran escépticos,
Al ver la vitalidad de mi hijo y escuchar nuestra historia, comenzaron a reconsiderar sus propias dudas. Las preguntas sobre la vida, la salud y la fe comenzaron a transformarse en conversaciones sobre esperanza, milagros y amor divino. Sentía una profunda responsabilidad, pero también un profundo privilegio, de ser testigo de cómo nuestra experiencia personal podía influir y fortalecer a otros, ayudándolos a encontrar la fe que creían perdida y la esperanza que pensaban que nunca regresaría. Con el tiempo, nuestra historia llegó a personas que estaban pasando por situaciones mucho más difíciles que la nuestra. Madres y padres con hijos gravemente enfermos, personas con enfermedades incurables, familias que habían perdido la esperanza y la alegría. Todos encontraron en nuestro testimonio un rayo de luz que les recordaba que no estaban solos. Cada carta, cada mensaje, cada encuentro que recibíamos era un recordatorio de que el milagro de mi hijo se había convertido en un puente de fe, que unía corazones, fortalecía almas y mostraba que la vida y la esperanza podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Aprendí entonces que un milagro no termina en el instante en que ocurre. Su impacto puede ser eterno, multiplicándose a través de aquellos que lo experimentan y lo comparten. Nuestro testimonio dejó de ser solo nuestra historia. Se convirtió en un recordatorio vivo de que el amor, la fe y la esperanza tienen un poder transformador que puede trascender la lógica, la razón y la desesperación. Cada sonrisa que veía en otros, cada lágrima de gratitud, cada cambio positivo en la vida de quienes nos escuchaban, me confirmaba que nuestra experiencia había tocado algo más grande, algo que iba más allá de nosotros y de nuestra familia, y que su efecto continuaría creciendo con cada corazón abierto a la fe. Ahora, mientras miro hacia atrás, puedo ver con claridad el camino que recorrimos, lleno de sombras y dolor, pero también de milagros y luz. Cada paso que dimos, cada lágrima derramada, cada momento de angustia y miedo, tuvo un propósito. Hoy entiendo que la vida no siempre nos ofrece explicaciones claras ni caminos fáciles, pero nos brinda oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe y para descubrir que lo imposible puede suceder cuando el corazón se abre al amor y a la esperanza. Recuerdo aquellos días en que me sentaba junto al río, agotada, con la ropa sucia, las manos doloridas y la mente nublada por la desesperación. No sabía si podría seguir, si mi hijo sobreviviría, si yo tendría la fuerza suficiente para sostenerlo. Cada momento parecía un desafío que superaba cualquier límite que pudiera imaginar. Pero fue precisamente en esos instantes de vulnerabilidad extrema donde algo más grande se manifestó. Allí, en la orilla del río, experimenté la primera chispa de esperanza que luego se transformaría en un milagro tangible, real y absoluto. Aprendí que la fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos sostiene en los momentos más oscuros. La fe no elimina el dolor ni las pruebas, pero nos brinda la fortaleza para atravesarlas y nos prepara para recibir los regalos que la vida y la gracia nos ofrecen. En nuestro caso, esa fe se convirtió en un hilo invisible que nos conectó con Jesús, que nos permitió sentir su presencia, recibir su paz y finalmente presenciar el milagro de la sanación de mi hijo. Hoy comprendo también que los milagros no se limitan a los hechos extraordinarios que pueden asombrar a los demás. Los milagros ocurren también en los pequeños detalles de la vida, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada palabra de consuelo, en cada gesto de amor que damos o recibimos. Cada uno de esos momentos contribuye a construir un camino de esperanza y de luz, un camino que puede transformar la vida de quienes lo recorren. La sanación de mi hijo fue el milagro más grande que podría imaginar. Pero la transformación que vivimos, la renovación de nuestra fe y la capacidad de tocar la vida de otros con nuestro testimonio, es un milagro que continúa creciendo cada día. Compartir nuestra historia con los demás se convirtió en una parte fundamental de nuestra vida. Cada persona que escuchaba nuestro testimonio encontraba un rayo de luz en medio de sus propias dificultades. Madres que veían a sus hijos enfermos recuperaban esperanza. Familias que habían perdido la fe en la vida se reconectaban con la posibilidad de creer nuevamente. Corazones llenos de miedo y desesperación encontraban consuelo y fuerza para seguir adelante. Ver cómo nuestra experiencia impactaba a otros era un recordatorio de que los milagros no solo transforman a quienes los reciben directamente, sino también a quienes los comparten y a quienes los escuchan. El milagro no solo cambió la vida de mi hijo, sino que también me transformó profundamente como persona. Aprendí a valorar cada instante, cada gesto, cada palabra,
y a vivir con gratitud por todo lo que la vida me ofrece. Comprendí que la fortaleza no reside únicamente en nuestras propias capacidades, sino en la conexión con algo superior, en la fe que nos guía, y en el amor que nos sostiene. La vida después del milagro dejó de ser una simple rutina de sobrevivencia, se convirtió en una experiencia de plenitud, de conciencia, de propósito y de alegría. Cada día, al despertar y ver a mi hijo jugar y reír, siento una gratitud que no se puede describir con palabras. Su salud y felicidad son el recordatorio constante de que los milagros existen, de que la fe tiene un poder real, y de que nunca debemos perder la esperanza, aunque todo parezca perdido. Cada risa de mi hijo, cada juego, cada abrazo que me da, es una manifestación viva de la bondad, de la misericordia y del amor que nos rodea cuando nos abrimos a ellos. Quiero decirle a todos los que me escuchan o leerán nuestra historia, nunca subestimen la fuerza de la fe, la importancia de la esperanza y el poder del amor. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, hay una luz que puede surgir, una fuerza que puede restaurar lo que creemos perdido, y un milagro que puede transformar la vida. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos elegir mantener la fe, seguir luchando y abrir nuestro corazón a la posibilidad de lo extraordinario. Nuestro testimonio también me enseñó sobre la resiliencia del espíritu humano. La vida puede golpearnos con fuerza, pero la capacidad de amar, de perseverar y de confiar en lo divino es lo que nos permite superar cualquier adversidad. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada momento de duda, se convierte en un escalón hacia algo más grande, hacia la posibilidad de experimentar milagros que nos cambian por completo. La experiencia con mi hijo no fue solo un milagro físico, sino una lección de vida, una transformación del corazón y del alma que nos enseñó a vivir plenamente y con propósito. Hoy vivimos con un profundo sentido de gratitud y responsabilidad. Gratitud por la vida, por la sanación de mi hijo, por cada día que nos es concedido, y responsabilidad de compartir nuestro testimonio, de ser luz para otros, de inspirar esperanza donde hay desesperación, y de demostrar que la fe puede mover lo imposible. La experiencia nos enseñó que los milagros no son solo eventos aislados, sino experiencias que nos transforman y que pueden impactar a muchos, creando una cadena de amor, esperanza y fe que trasciende cualquier límite. Mientras observo a mi hijo dormir con tranquilidad y felicidad, siento en mi corazón que cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de desesperación valió la pena. Hemos aprendido que el milagro no es solo la sanación de un cuerpo, sino la renovación del espíritu, la restauración de la fe y la transformación de la vida en su totalidad. Hoy puedo mirar al futuro con confianza, sabiendo que la vida, por difícil que sea, está llena de oportunidades para experimentar milagros, para crecer, para amar y para inspirar a otros. La historia de nuestra familia es un testimonio de que incluso cuando todo parece perdido, cuando el miedo y la desesperación parecen dominar, la fe, el amor y la esperanza pueden abrir caminos insospechados y traer milagros que cambian la vida. Que quienes escuchen o lean nuestra historia, sepan que no están solos, que la luz puede aparecer en medio de la oscuridad, y que el poder de la fe y del amor es capaz de transformar cualquier realidad, restaurar vidas y llenar los corazones de paz, alegría y esperanza. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.